Bueno, esta es un poco la grilla que les preparé para ustedes el día de hoy. Vamos a dar una introducción en que les voy a comentar en qué consiste esto de la seguridad en la nube, de cómo pensarlo, de cómo diseñarlo y cómo proyectar esa arquitectura de seguridad. Les voy a comentar cómo diseñamos esta arquitectura en 12 pilares, en 12 pasos. Y voy a estar hablando de tres pilares específicos en este día de hoy, y vamos a profundizar en otros pilares durante la segunda etapa el martes que viene. Bien, en la primera parte es en qué consiste la seguridad en la nube, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos proveedores y muchas empresas que nos brindan distintos servicios de seguridad, de cloud, de servicios cloud en la nube. Pero es importante que nosotros como compañía podamos distinguir y podamos entender qué servicio es el que tenemos contratado con cada uno. Entendiendo de que todos los proveedores de la nube tienen un modelo o se basan en un modelo que se llama modelo de responsabilidad compartida, que justamente lo que delimita es dónde empieza su responsabilidad y empieza la nuestra como clientes, la nuestra como compañía. Armé 3 ejemplos de los más comunes y sobre el final de la charla voy a armar de un cuarto ejemplo de modelo que hoy está en auge. El primero es IaaS, que es la parte de infraestructura como servicio. Como podrán ver, nuestro proveedor de nube se encarga de la seguridad de la red, se encarga de la seguridad de mantenimiento de lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos, se encarga de los servidores y la virtualización, pero todo lo que construyamos por encima de eso, tanto sistemas operativos, middleware, aplicaciones que hayamos codeado y pongamos sobre esa infraestructura, todo eso es nuestra responsabilidad segurizar. Después tenemos otro modelo que se llama PaaS, que es plataforma como servicio. Es muy común, muy popular en las empresas de desarrollo o en los equipos de desarrollo, porque automatiza muchos deploys que tienen que ver con la parte del sistema operativo, con el software base, que después arriba va a soportar la capa de datos o la capa de desarrollo de aplicación. Pero muchas veces se olvidan que cada feature de seguridad que tienen estas PaaS, estas plataformas como servicio, siguen siendo responsabilidad de la empresa. Un ejemplo, conozco muchas personas que en Amazon o en Azure contratan servicios de base de datos como servicio, y eso obviamente da un nivel de escalabilidad y un nivel de automatización que pueden hacer que sus despliegues sean mucho más rápidos, pero nunca configuran el entorno de la base de datos, nunca configuran la encriptación de los datos resguardados, nunca configuran la encriptación del canal de comunicación. Entonces, todos esos features, si bien los da obviamente el proveedor a través de su plataforma, es nuestra responsabilidad configurarlos, mantenerlos y usarlos claramente, ¿sí? Por otro lado, un ejemplo que tiene que ver con IaaS, si bien como comenté, ellos se encargan de la seguridad en la red, muchos proveedores nos otorgan un segmento de red, una VLAN, una red virtual, y esa red virtual sigue siendo responsabilidad nuestra protegerla, ¿sí? Si bien ellos se encargan de la parte más dura, de la parte más a nivel hardware de la red, esa red virtual muchas veces también es responsabilidad nuestra. Y como tercera opción está lo que se llama software como servicio, ¿sí? Esta opción es muy popular porque quizá en los ambientes fuera de TI es la más popular porque todo el mundo la utiliza, aunque no se dé cuenta, a través de un OneDrive, a través de un iCloud, los que tienen iPhone. Y básicamente lo que otorga es esa filosofía de usarlo, de estar listo para usar y despreocuparnos un poco de todo lo que tiene que ver con configuración, etcétera, etcétera. Pero justamente ese es uno de los temas que hay que tener cuidado. Si bien el proveedor se encarga de la seguridad a nivel aplicación, de sistema operativo, de la red, del almacenamiento de datos, y no solo el mantenimiento de la seguridad, sino también la parte que tiene que ver con el recupero ante desastres, toda la parte que tiene que ver con autorización
con la segregación de permisos sobre esa aplicación, eso es responsabilidad nuestra y no del proveedor. Por lo cual es importante saber, que todos sepamos qué tipo de nube es la que estamos usando para saber qué tipo de diseño de seguridad es el que hay que aplicar, cuál se adapta mejor a nuestra empresa y de esa manera poder proyectar cuáles son las capas de seguridad que hay que definir. Bien. Seguridad en 12 pilares. Este mini taller, este mini webinar que armamos desde Insight, está basado en NIST y en el Cloud y Cloud Computing de ISO, por lo cual van a ver que hay muchas particularidades que ustedes seguramente habrán oído antes en el ambiente de TI y que, por ejemplo, yo acá marqué en amarillo porque son charlas o talleres que vamos a ir dando desde Insight en el futuro, que tienen que ver ya con la parte de contratos y compromisos con proveedores, con gobierno y gestión de riesgo, con cumplimientos de auditoría, con gobierno de información y con gestión de continuidad de negocio, comúnmente llamado BCP. Marqué otros puntos en rojo, que es lo que vamos a ver en la segunda clase, que tiene que ver con seguridad de infraestructura, virtualización y contenedores. Vamos a ver también en este punto y la parte que tiene que ver con seguridad de aplicaciones, que es el módulo 9, todo lo que tiene que ver con desarrollo seguro, de cómo armar ambientes seguros de desarrollo y cómo segmentarlos. Y la respuesta ante incidentes, que engloba las tareas no solamente de los puntos que acá marqué en rojo, sino los que vamos a ver hoy, que son los 3 puntos finales verdes, que tienen que ver con seguridad y cifrado de datos, con la gestión de identidades y permisos de accesos, y la seguridad como servicio, que es la cuarta acción o el cuarto modelo de servicio que hoy está en auge. Bien, pasamos a lo que es seguridad y cifrado de datos. Bien, en nuestra experiencia hemos encontrado muchos clientes que ante una duda deciden encriptar todo. Razones no las hay, simplemente por las dudas encriptan todo. Hay un problema con esto. Primero, que generalmente es costoso operativamente. Primero, porque hay que encriptar todo. Y segundo, porque cada vez que lo tenés que usar, y si es algo de uso continuo, tenés que estar continuamente desencriptándolo para poder usarlo. Pero también genera un problema más allá, que es la falsa sensación de seguridad, ¿sí? Una política de cifrado bien desarrollada, bien pensada, tiene que estar basada en riesgos. Tiene que tener un análisis de riesgos atrás que diga en qué punto de la cadena de uso, en qué punto del ciclo de una aplicación o de un desarrollo o del ciclo de la información, del flujo de la información, conviene o es mejor cifrar, ¿sí? ¿Por qué digo esto y por qué lo hilo también con la falsa sensación de seguridad? Yo puedo encriptar la comunicación entre mi aplicación y la base de datos, que es por red interna, pero podría no cifrar la comunicación entre mis clientes externos y mi página web o mi aplicación web. Entonces, la realidad es que por riesgos, yo tengo más riesgos en mi parte pública, que es la comunicación de mis clientes con mi aplicación, y es mucho menos riesgoso la pérdida de datos dentro de mi propia infraestructura, donde yo tengo otros controles, donde no todo el mundo tiene acceso, por lo cual es importante tener esto en cuenta a la hora de generar una política de cifrado. Puede llegar a que al final uno decida encriptar todo, no está mal. Está mal hacerlo sin tener este mapa de riesgos, sin entender dónde es la prioridad y dónde conviene hacerlo primero. Por otro lado, como controles de seguridad generales para toda nuestra infraestructura en la nube es controlar los datos, ver qué se sube a la nube y en dónde, ¿sí? Controles de accesos, quién tiene acceso a esa información, es cifrado como hablamos recién, tener un monitoreo y alerta sobre esto, sobre su uso, sobre la configuración de las aplicaciones, sobre el estado del ciclo de vida de esa información, conocer no solamente si es crítico, si es clasificado o no es clasificado, sino también entender cuándo esa información deja de ser útil para la empresa
si es necesario seguir guardando de ahí, si sigue teniendo la misma clasificación de datos o no. Controles adicionales como vimos recién, de prevención de fuga. En el caso de la nube hay herramientas muy buenas que nos ayudan a hacer esto. En el caso de on-premise está el famoso DLP, pero en el caso de nube también se pueden integrar con lo que se llama CASB. Más adelante voy a desarrollar un poco de qué se trata esto de CASB. Y después, sobre todo, tener un gobierno de la ubicación y de la residencia de esos datos, o sea, dónde los guardamos, de qué manera se guardan y qué servicios hay detrás de esos resguardos de datos. O sea, entender lo que hablábamos antes, es si es un IaaS, si es un PaaS, si es un SaaS. ¿Sí? Entender qué capas de seguridad yo tengo que aplicar en función de dónde lo guardo y de qué manera lo guardo. Por otro lado, asegurar el cumplimiento, incluyendo las pistas de auditoría. Todo esto hay que hacerlo siguiendo el compliance de la empresa. No podemos romper ningún esquema, ninguna política, por lo tanto es importante tener esto. Y la realidad es que muchos de los proveedores de nubes que existen hoy por hoy nos ayudan con esto. Son muy pocos los que quizás no nos dan herramientas para esto, por lo cual es importante tenerlos en cuenta a la hora de gestionar, de realizar un ambiente o de crear un ambiente en la nube, pensar de que estas herramientas no solo nos van a ayudar para el troubleshooting, sino también para la seguridad. Y por otro lado, tener un buen plan de respaldos y continuidad de negocio, ¿sí? Que también está de la mano de conocer el modelo de nube que estoy utilizando. Ya que si es en un modelo SaaS, es muy probable que de hecho es normal que el respaldo y la continuidad de esa aplicación esté del lado del proveedor. Bien. Tipos de cifrados de datos, ¿sí? Que se pueden aplicar en función de ese análisis de riesgo que hablé antes. Cifrado en tránsito, como di el ejemplo, es justamente cifrar las comunicaciones. Cifrar, como dije antes, la comunicación entre clientes y aplicaciones, entre aplicaciones y su backend. Después, cifradas en reposo, también pueden ser hechos en herramientas como servicio. No hace falta que sea en IaaS, en infraestructura, y que nosotros tengamos que generar el cifrado, sino que también existe cifrado en SaaS y en PaaS. Pero hay que tener en cuenta de que cuando nosotros generalmente pedimos a un SaaS que encripte los datos, el que tiene la llave de encriptación es el proveedor. En algunos casos nos lo otorgan. Eso no quiere decir que no tengan una copia, simplemente quiere decir que nos la otorgan para que nosotros podamos realizar tareas, pero hay que tener en cuenta de que existe una codependencia entre ambos y una corresponsabilidad, justamente como decía antes, con el modelo de responsabilidad compartida. Y por otro lado, es importante tener y gestionar las claves criptográficas, ¿sí? Entender el ciclo de esas claves, cómo se usan, quiénes las usan, por qué las usan, si es necesario modificar procesos para que se utilicen menos, para reducir el ciclo, para evitar el desgaste de cambiar contraseñas críticas todo el tiempo, para tener que evitar usar usuarios de servicio cuando no es necesario. Entender ese ciclo y gestionar las claves criptográficas y usuarios privilegiados es importante para mantener un ambiente sano. Y para que todo lo que armamos hasta ahora, que todo lo que hablamos hasta ahora, realmente sea sustentable. Bien. Gestión de identidades. ¿Por qué elegí poner esto? Y acá hago un paréntesis. La realidad es que la gestión de identidades abarca a todas las nubes, no importa el modelo. En algunas tiene más importancia, en otras menos quizá, pero en todas es importante, inclusive aplica a los ambientes no corporativos, a una persona que usa herramientas cloud para almacenar archivos, para compartir fotos. Ellos también utilizan, aunque no lo tengan quizá del todo claro, utilizan esa gestión de identidades al otorgar permisos, al compartir carpetas. Por lo tanto, es algo en lo que no quería dejar pasar y comentarles un poco cómo debería pensarse, qué opciones hay para integrar.
Una correcta gestión de identidades de cloud está basada en distintos tipos o estándares de identidades de gestión, ¿sí? La mayoría hablan de federar, esto quiere decir de integrar usuarios, de integrar contraseñas entre distintos ambientes, entre distintas tecnologías. Y acá nombré un par que tienen que ver con SANL, OpenID y SSIM, entre otros. Hay más. Hay más, de hecho, Windows tiene algunas privativas que también son compatibles o son similares al funcionamiento de algunas que estas que nombré. Azure AD, por ejemplo, es un ejemplo de federación específico de Azure que ayuda justamente a la integración de otras herramientas. IAM, por ejemplo, en Amazon es un ejemplo de cómo se pueden federar usuarios en ese entorno, inclusive se pueden integrar con ambientes on-premise, con estructuras de permisos que vos ya tengas desplegadas desde antes. Por lo tanto, es importante elegir, saber que hay opciones, saber que cada una da un par de opciones distintas. A las otras, entender cuál es la mejor para nuestros ambientes, cuál es la mejor para las aplicaciones que por ahí nosotros estamos desarrollando y que por ahí no es que estamos usando servicios, sino que estamos usando infraestructura para nosotros disponer o deployar nuestras aplicaciones. La gestión de ADMs de usuarios que tiene que ver justamente con tener un control de altas, bajas y modificaciones, de entender cuál es el ciclo de vida de las personas, de las identidades que están en nuestros ambientes, no solo a nivel de aplicación. Cuando hablamos de infraestructura como servicio, también es importante saber entenderlo a nivel de infraestructura, a nivel de acceso a los portales cloud, entender quiénes manejan, quién tiene acceso a Amazon, quién tiene acceso a Azure. Eso también es importante tenerlo en cuenta, no solamente las aplicaciones o la infraestructura en sí misma, sino también los portales de cloud. La autenticación y credenciales, acá no solo hablamos de tener contraseñas útiles y que realmente sean fuertes, pero que también puedan ser recordadas y que no tengan que sufrir y pegar un papelito al lado de la compu, sino que realmente sea algo suficientemente fuerte como pero también que ustedes la puedan recordar. Por otro lado, es importante tener en cuenta de que, especialmente con usuarios privilegiados, pero yo soy muy fan de que todos los accesos nominales, o sea, que son pertenecientes a una persona, debieran tener doble factor como mínimo o multifactor, sería lo ideal. Por lo cual es importante que sepan que, especialmente con los accesos a infraestructura cloud, debieran tener multifactor. La asignación de derechos y control de acceso, esto es muy importante. Muchas veces pasa, especialmente en las pymes que van creciendo y que se van formando los proyectos y las personas en la medida que van creciendo la empresa. Pasa que muchas veces no hay perfiles, no hay roles, no hay matrices que expliquen qué permisos deberían tener cada puesto y quién es el responsable de aprobar o no permisos. Es muy normal que pase, pero es muy importante que empecemos a realizarlo, porque no siempre uno va a estar de otro lado para poder decirle a la gente nueva que va llegando cómo tienen que hacer las cosas. Por lo tanto, es importante hacer matrices de roles y permisos, no solamente para proveedores, sino también por proyectos, especialmente si interactúan con la nube. Y como dije antes, también con la custodia de claves criptográficas, la gestión de usuarios privilegiados, sí. Tanto, así como en ambientes on-premise, en ambientes cloud, no deberían usarse usuarios privilegiados como para el management diario, sino que deberían ser custodiados y utilizados obviamente bajo incidentes o bajo necesidades específicas que obviamente requieran acceder con un usuario privilegiado sin ninguna acción a otra cosa. Deberían ser auditados, deberían ser controlados y sobre todo bien justificados en cuanto a que otra persona debería tener muy claro por qué fue utilizado y por qué no había otra alternativa. Bien. 5.5, que es esta nueva novedad de lo que es seguridad como servicio. Si bien, como
como seguramente ustedes saben, hay muchas aplicaciones de seguridad que apuntan a segurizar justamente entornos cloud o nuestras aplicaciones que ya tenemos en entornos cloud. Pues desde hace un tiempo hacia acá surgió este nuevo concepto que tiene que ver con seguridad como servicio, que apunta a dar servicios desde la nube, pero no solamente a ambientes cloud, sino también a ambientes on-premise y a distintas empresas, ¿sí? A distintos clientes inclusive. ISAE, por ejemplo, es una de ellas. Nosotros damos servicios de seguridad y utilizamos este concepto de seguridad como servicio en distintas soluciones y diseños de seguridad que armamos, ¿sí? Voy a hablar un poco de las distintas herramientas que hay y de las capas de seguridad que recomendamos para los ambientes cloud, pero de forma transversal a cualquier arquitectura. Si bien acá voy a hacer foco en herramientas que son cloud, que son líderes o que conceptualmente son las que tenés que tener, las que no puedes dejar de tener, pero son tranquilamente aplicables a ambientes on-premise tranquilamente. De hecho, es el objetivo de seguridad como servicio es justamente que sea un comodín. Bien, ¿qué beneficios tiene esto de la seguridad como servicio? Bueno, primero que como vos contratás un servicio de una empresa o de el mismo proveedor cloud, tenés un acceso a profesionales capacitados de forma instantánea, ¿sí? No tenés que preocupar por entender, por aprender, por tener esa curva de aprendizaje de una herramienta que quizás no es tu nicho. Por otro lado, las empresas de seguridad tienen ese plus que es justamente el intercambio de inteligencia. ¿A qué se llama esto? A que claramente no es el único cliente que tiene, por lo cual cuando ocurre algo en un cliente B, es algo que se aprende y que fácilmente, si bien en el cliente B pudo haber sido reactivo, en el cliente A seguramente eso va a ser proactivo, ya que hubo una resiliencia, un aprendizaje que hizo que se comparta esa inteligencia, que haya ese intercambio de inteligencia y que se aprenda para que no se vuelva a suceder lo que ha sucedido en otras oportunidades. Después, como es un servicio y así como lo es el SaaS y como es un IaaS y como es un PaaS, es flexible, es escalable, porque no depende de un hardware que está estanco, que tengas que actualizar, sino que hay atrás una nube, como en el resto de las aplicaciones, y conocemos que lo soporta. Y por otro lado, al estar fuera del perímetro, en algunas soluciones da la posibilidad de poder detectarlo antes de que llegue a la infraestructura del cliente, como por ejemplo en un anti-spam. En un gateway anti-spam que está fuera de la organización se pueden filtrar phishings y cualquier clase de virus que venga a través de un mail antes de que llegue a un mail server, a un servidor de correo, por lo cual no solamente lo pudiste detener, sino que lo pudiste detener fuera de la organización y no dentro de la organización como es en el concepto habitual. Bien. Conceptos o mejor dicho, categorías de aplicaciones y servicios que se suelen dar como en el concepto de seguridad como servicio. Y como les dije antes, ISAE es una de ellas que da seguridad como servicio, que tiene que ver con gestión de identidades, cifrados y gestión de claves, ¿sí? CASB o Cloud Security Gateway, como se suele conocer en otros lugares. ¿Qué es esto? Básicamente funciona a grandes rasgos, no es lo mismo, pero a grandes rasgos funciona como si fuese un proxy entre nuestras conexiones, entre lo que hacemos y nuestro nivel de interacción en la nube. Entonces, audita y ve todo lo que hacemos y subimos a la nube. Entonces, de esa manera podemos recolectar la actividad de las personas, conocer sus comportamientos, tener en cuenta qué documentos sube, a dónde los sube, cuáles de ellos utiliza, cuáles no utiliza, cuáles comparte, si están encriptados, si no están encriptados, si hay sospecha de que fueron creados de forma automática o si realmente fue el usuario
lo subió, ¿sí? Si lo subió a otras aplicaciones como correo, si lo sacó de la compañía en el concepto de llevarlos a una aplicación o a una página web, si los compartió a través de un SendMail o alguna otra aplicación fuera de la compañía, fuera de las aplicaciones estándar de la compañía, todo eso funciona en un CASB y nos da la información necesaria como si fuese un DLP en la nube y nos ayuda justamente a conocer qué está pasando con nuestros usuarios y sobre todo con nuestra información, que es en definitiva lo que viene a proteger la información. Tiene capacidades también para entender ciertas criticidades de información, están orientados por industrias, por lo cual hay siempre reglas prefabricadas que por ejemplo, una industria farmacéutica sabe leer, por ejemplo, fórmulas químicas, por lo tanto sabe catalogar ciertos documentos en función del contenido. Por otro lado, existe, bueno, lo que hablé antes, seguridad sobre correos electrónicos, como puede ser esto de anti-spam, o protecciones de punto final, que tienen que ver no solamente con el anti-malware, sino también con la capacidad de detección y respuesta de todo lo que sucede en una endpoint, ya sea un teléfono, una tele o una computadora, ¿sí? Ya sea PC o de escritorio, notebook o de escritorio. Todo eso también se puede trabajar desde seguridad como servicio y todo desde tecnologías basadas en la nube, nativamente, por lo cual, como dije antes, lo convierte en un servicio escalable y flexible. Escaneo de seguridad de pentest y protección contra la denegación de servicio. Esto es una gran categoría. Hay varias variantes de cada uno de estos, pero no lo quería dejar de mencionar porque realmente hoy, especialmente en los ambientes cloud, no se da mucha bolilla a lo que es la protección de denegación de servicio. Muchos piensan que justamente al ser flexible y escalable, uno recibe la cantidad de tráfico, va consumiendo más procesador, más memoria, y como es elástico y no genera una caída de forma inmediata, lo dejan de lado, pero realmente es algo que hay que tener en cuenta porque por más que no se caiga el servicio y que siempre esté disponible, si no hay una real protección de datos, si no hay realmente una política de cuánto debe consumir ese equipo, muy probablemente los costos que hacen que la infraestructura cloud sea conveniente dejan de ser convenientes justamente porque no se está siempre consumiendo de más. Por otro lado, servicios que tienen que ver con IDS, IPS y SIEM, que tienen que ver más que nada con el monitoreo, justamente es con la concentración y la visibilidad 360, no solamente de las cosas que nombré antes, sino también de otros servicios, inclusive de aplicaciones, de logs de aplicaciones o de red que pueden tener en servicios de la nube. Se pueden recolectar y orquestar a través de estas herramientas. Y como mencioné al principio, también toda la parte que tiene que ver con continuidad de negocio y recuperación de desastres. Todo esto son servicios clásicos que son ofrecidos como seguridad como servicio, no solamente de Insight, sino que son el ABC de lo que debieran tener en cuenta a la hora de segurizar ambientes cloud, independientemente de qué tipo de plataforma, qué tipo de modelo de servicios tengan contratado. Obviamente, depende del modelo de responsabilidad compartida, habrá o no cambios en el alcance, pero son categorías que todos deberían tener en cuenta a la hora de pensar en seguridad en la nube. Mil gracias, Gonza, clarísimo todo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Laura Yuma, yo soy la Country Manager para Argentina y para Chile de Insight, y vamos a abrir a preguntas, ya tenemos varias, así que arranco, Gonza. La primera tiene que ver, y varias de esas tienen que ver con lo mismo, Amazon versus Azure.
¿sí? ¿Qué recomendaríamos nosotros en términos de seguridad? A ver, Amazon tiene un poquito más de tiempo en el mercado, tiene más herramientas de seguridad, por lo menos visiblemente, pero eso no hace que Azure sea menos segura. Como te dije antes, como venía mencionando en la presentación, es importante conocer cuál es el modelo que elijamos, porque los dos son proveedores de IaaS, y los dos son proveedores de PaaS, y los dos son proveedores de SaaS. Por lo cual, cada uno tiene su desafío a nivel de seguridad y es importante conocerlos, es importante tenerlos en cuenta para saber qué tipo de seguridad hay que implementar, ya sea utilizando herramientas nativas de cada nube o implementando la propia si se cree que es más conveniente. Perfecto, Gonza. Sobre el mismo tema, la pregunta es si hay alguna nube alternativa que no sea Amazon o Azure. A ver, de las conocidas, además de esas dos, está la de Google, que acá en Argentina no está hace mucho tiempo, pero sí es conocida afuera desde hace un tiempo. Después hay otras nubes privadas, Telefónica sé que tiene su nube, hay proveedores generalmente los ICPs tienen nubes para empresas, no tienen las mismas prestaciones y tienen ciertas limitaciones que hay que entenderlas y leerlas a detalle, pero sí hay otras nubes que, más allá de estos tres monstruos que nombré, hay otras nubes que se pueden contratar. Buenísimo, una más que tiene que ver qué criterios nosotros recomendamos tener en cuenta a la hora de elegir ese proveedor de servicios de nube. Primero, disponibilidad, el costo. Entendamos que los tres monstruos que nombré son monstruos que están fuera de Argentina, que quizá tengan presencia a nivel marketing, a nivel administrativo en Argentina, pero que no tienen una presencia de infraestructura, por lo cual todos se pagan dólares. Así que a eso hoy por hoy en Argentina es un factor muy influyente, en otros países de Latinoamérica seguramente también. Por lo cual eso es un factor. Disponibilidad porque no todos tienen data centers en todos los países, por lo cual hay que elegir muy bien, dependiendo del servicio que queramos tener, dónde lo queremos alojar, ¿sí? Entendiendo de que las conexiones, sobre todo entre continentes, quizás no son las más rápidas, por lo cual es una evaluación que hay que hacer. Y sobre todo, entender cómo vamos a ejercer seguridad en esos ambientes. Si vamos a tener la posibilidad de hacerlo y de qué manera, ¿sí? Especialmente cuando vamos por otros proveedores que no tienen información tan pública o que no tienen por ejemplo, los certificados de compliance de PCI o de ISO publicados como son esos tres monstruos que nombré. Bueno, mil gracias, Gonza. Les comento a todos que toda la presentación va a estar disponible en el video nuestro de YouTube. Ya van a recibir un mail compartiendo el link. Los datos de contacto están en este momento en la pantalla. Y Gonzalo, te pido si nos recordás cuáles son los temas que vamos a tocar en la segunda parte de este webinar de seguridad en la nube. Perfecto. Sí, Vamos a ver todo lo que tiene que ver con seguridad de infraestructura. Acá voy a tocar temas que tienen que ver con CloudFormation o Terraform, que tienen que ver con infraestructura como código, ¿sí? Vamos a ver la parte de virtualización y contenedores. Vamos a ver la parte de generar estos contenedores que generalmente se utilizan mucho en desarrollo, en esta filosofía que tiene que ver con DevOps, ¿sí? Cómo segurizar esos ambientes. Vamos a ver cómo separar ambientes productivos de desarrollo, cómo armar ambientes seguros de desarrollo, cómo segmentarlos, o mejor dicho, la recomendación de cómo segmentarlos, y la respuesta a incidentes que va a cerrar, digamos, el monio a los temas que no dije hoy y que vamos a hablar en la siguiente clase.
Buenísimo, bueno, acá te felicitan, excelente webinar, felicitaciones señor Martino. Así que bueno, nosotros los dejamos, los esperamos el martes que viene con el segundo capítulo de Seguridad en la Nube, con los temas que acaba de refrescar Gonzalo. Mil gracias a todos por participar y nos volvemos a encontrar. Gracias.